La historia inicia presentándonos al novelista James Foster y su esposa Em pasando unas vacaciones en un resort del país caribeño Litolca. Una mañana desayunan en el buffet del resort, donde se está desarrollando un extraño festival local entre el manager del hotel y sus empleados, usando perturbadoras máscaras llamadas Eki. Mientras comen, se nota una clara tensión entre James y su esposa, dejando claro que hay problemas en su matrimonio, en especial por parte del escritor, quien decidió vacacionar en esa isla para conseguir inspiración literaria. Minutos después, se arma un escándalo en uno de los sectores del resort, pues un lugareño estaba conduciendo de forma alocada una cuatrimoto cerca de los turistas, en señal de que no son bienvenidos. Al ver ese espectáculo, a James se le acerca Gaby, una chica, quien le revela que es fanática de sus novelas, junto a su esposo Alban. Algo que sorprende al escritor, alegando que no muchas personas leen sus trabajos. Tras eso, Gaby lo invita a cenar con ellos por la noche. Llegado ese momento, en un restaurante del resort, ambas parejas comen mientras hablan de sus empleos. Gaby es una actriz de comerciales, Alban es un director de interiores y Em es la dueña de una empresa en publicidad, quien menciona en tono gracioso que James depende del dinero de ella. En la siguiente escena, vemos a un James mareado bailando con Gaby en una disco, mientras Alban y Em conversan en la barra. Al próximo día, James y Em están de camino a encontrarse con Gaby y Alban para viajar por la isla, algo que asusta a Em, quien advierte que en ese país la tasa de criminalidad es muy alta. A pesar de esto, se reúnen con sus amigos, quienes se van en un auto a una playa lejana del resort. Una vez ahí, James no puede dejar de ver a Gaby, pues algo le atrae hacia ella. Mientras tanto, Em le cuenta a Alban la historia de cómo conoció a su esposo. Segundos después, James se dirige a un árbol para hacer sus necesidades, donde es interceptado por Gaby, quien sin previo aviso le propicia estimulación manual en su miembro. Luego de haberlo complacido, la mujer se va. Por la noche, el grupo se prepara para irse de la playa, con James como conductor. En el camino, las luces del auto comienzan a fallar, distrayendo a James, quien termina atropellando a un lugareño. Asustado, sale del auto para acercarse al hombre, comprobando que había muerto. Ante esto, Gaby le exclama que no se presente en la policía, argumentando que todo el país es corrupto y lo matarían junto a su esposa. Por esto, James accede a volver al resort. Al amanecer, el protagonista se despierta en su habitación escuchando que están tocando la puerta. Al abrirla, se encuentra con un policía que lo arresta por su crimen. De inmediato, James es llevado a un edificio gubernamental, donde el detective Thresh le explica que la pena por su delito es que puede ser asesinado por el primogénito del hombre que mató, en manera de justicia. Sin embargo, Thresh le ofrece una solución, explicándole que para casos de turista como él pueden ser clonados para que esa versión ocupe su lugar en la ejecución, siempre y cuando tenga el dinero para pagar la creación de este clon. Sin más opción, James accede a este acuerdo, usando su tarjeta de crédito para extraer efectivo. Luego es llevado a un laboratorio, donde es desnudado y le hacen entrar en una pequeña habitación con una viscosa sustancia roja en el suelo. A los segundos, introducen otra sustancia por las tuberías. Esto causa fuertes alucinaciones en él, viendo a Gaby bailando desnuda. En la siguiente escena, James despierta en la estación de policía junto a Em, quien le notifica que la creación de su clon fue un éxito. Entonces se dirigen a ver a ese nuevo James en un sótano, donde se encuentran con Thresh. Impactado, James se acerca a ver al clon, quien abre sus ojos, provocándole un gran susto. Más tarde, James y Em asisten a la ejecución del clon, cumpliendo con lo acordado. En eso, un niño, hijo del peatón que James asesinó, se acerca al asustado clon, apuñalándolo en el estómago de forma brutal y despiadada. Em no soporta ver esto, queriendo irse, pero su esposo decide quedarse, enganchado al espectáculo sangriento. Al terminar, Thresh le da a James las cenizas de su clon y luego lo lleva de regreso al resort junto a Em. Apenas llegan, comienzan a empacar, pues no querían seguir más tiempo en esa isla, pero James no encuentra su pasaporte, algo que molesta mucho a Em. Por esto, el escritor le pide que regrese a su hogar en Estados Unidos sin él, alegando que volvería apenas consiga su pasaporte y un vuelo. A la mañana siguiente, James alarga su estadía en el resort por una semana más. Tras eso, se encuentra con Gaby, quien le revela que en unas vacaciones pasadas, Alban cometió un crimen involuntario, por lo que optaron por clonarlo para que no muriese ejecutado. Minutos después, Gaby lo lleva a conocer a un grupo de turistas que también habían pasado por lo mismo, viendo morir a sus dobles.
Uno de ellos, el Dr. Modan, expresa una teoría. ¿Cómo es que saben que ellos no son los clones y en realidad murieron sus versiones originales? La reunión se torna más oscura cuando todos confiesan que visitan Lee Tolka para cometer muchos crímenes y luego ver a sus clones ser ejecutados. James no se muestra afectado por esto, ayudándolos a atracar una tienda donde roban máscaras X. Su siguiente parada es la casa de un líder político del país, a quien piensan torturarlo. Luego de irrumpir en el lugar y atarlo, lo dejan en la sala para que James lo ejecute. No obstante, no es capaz de eso. Por esto, Gabby trata de motivarlo a jalar el gatillo, pero son interrumpidos por un guardia del político, quien aparece disparándoles. En el tiroteo, Alban termina herido, aunque Gabby logra matar al guardia. Tras eso, regresan apurados al resort, donde entran a la habitación de James para tratar de curar las heridas de Alban. En eso, Em sale a su encuentro, asustándose al ver esa escena. Al día siguiente, todos están en prisión, esperando ser clonados mientras recuerdan lo bien que la pasaron anoche. A los segundos, Thresh aparece, diciéndoles que esta vez cruzaron los límites de su hospitalidad. Acto seguido, unos oficiales se los llevan a la fuerza a una sala de ejecución. Ahí, unos guardias se encargan de cortarles el cuello a todos los turistas. En eso se ve que entre los espectadores del espectáculo están ellos mismos, revelando que en realidad se ejecutaron a sus clones. Las versiones originales disfrutan de ver esto, contagiando su alegría a James, quien consigue otro jarro de sus propias cenizas. Poco después, Em confronta a su esposo por lo que está haciendo, aunque él responde que se vaya si tanto le molesta, sugerencia que ella cumple, yéndose de inmediato. Al atardecer, el escritor se encuentra con Gabby en la playa, donde se hacen más cercanos y se besan. Esto los lleva a la habitación de ella, quien le muestra la puerta de Eki, una planta alucinógena originaria del país. Por supuesto, proceden a fumarla, tras lo cual se besan y hacen el delicioso en un estado de éxtasis total por las alucinaciones. Al día siguiente, vemos a un James muy drogado comportándose de forma inadecuada en el buffet del resort. En eso, Charles, un miembro de su grupo, le notifica que Thresh es el que está reteniendo su pasaporte, obligándolo a quedarse en el país. Por la noche, el grupo se presenta en una estación de policía para sembrar el caos, mientras James, aún drogado, se queda fuera espiándolos. A los minutos, sus amigos aparecen, mostrando que secuestraron a Thresh, quien tiene su rostro cubierto. Tras eso, se llevan al detective a la habitación de Gabby, donde James se droga con puerta de X, despertando una gran furia en él. A continuación se dirige a James, a quien insulta, golpea e incluso le orina encima. Al terminar, Gabby le quita a Thresh la tela que cubría su rostro, revelando que es un clon de James. Asustado, James huye del lugar, mientras todos se ríen de la situación. Al regresar a su habitación, el escritor empieza a sentir remordimiento por las cosas que ha hecho en la isla, ignorando el llamado de Gabby desde el otro lado de la puerta. En eso, recupera su pasaporte, el cual escondió de Em para usarlo como excusa de quedarse en el país. Con este documento, James se escabulle hasta la salida del hotel, tomando un autobús al aeropuerto. En el camino, ve desde la ventana a Gabby y su grupo persiguiéndolo en un auto. Luego la mujer detiene el bus al apuntarle con una pistola al conductor, amenazando al resto de pasajeros si no entregaban a James, quien sin otra opción sale del bus, entregándose a sí mismo. De vuelta con el grupo de alocados turistas, Gabby le revela al escritor que desde que llegó se han reído de él, explicando que siempre tuvieron planeado añadirlo a su equipo. Harto, James intenta atacarla, y cuando los demás iban a detenerlo, se da la fuga en la selva cercana. Mientras huye, recibe un disparo en su pierna. Luego de horas de merodear por la selva, encuentra una granja donde es atendido por una familia. Mientras duerme, es atacado por una serie de alucinaciones, entre ellas que el hijo del peatón que asesinó lo ahorcaba. Tras eso, James despierta agitado en una habitación de la casa de la familia que lo acogió. Al salir del lugar, descubre que los turistas estaban esperándolo afuera. De forma sorpresiva, Gabby le pide disculpas, alegando que quiere ver qué tipo de criatura es. Al decir esto, aparece un clon de James actuando como un perro rabioso, a quien James debe matar bajo órdenes de Gabby, por lo que le dan una navaja. Sin embargo, el escritor tira el arma a un lado, incapaz de hacer eso. Esto le cuesta caro, pues su clon se le lanza encima, dispuesto a destrozarlo.
En un arrebato de ira, James le da un golpe a su doble en la mandíbula, matándolo a golpes. Como recompensa, Gabby descubre su pecho, amamantando a James, convirtiéndolo en uno más de su grupo de forma definitiva. La narrativa salta unos días después, momento en el que vemos a James llamando a su esposa para avisarle que va a regresar a casa. En su habitación se revela que ahora tiene 3 jarrones de sus cenizas. Al otro día, el escritor, junto a sus amigos turistas, toma el autobús camino al aeropuerto. En el camino, todos hablan como si nada menos James, quien tiene una expresión de shock por todo lo que ha vivido en la isla. Al regresar al aeropuerto, decide quedarse en Litolka, regresando al resort, el cual estaba cerrado porque es temporada de lluvia, pero esto no detiene a James para instalarse en él. Y así termina este peliculón. Suscríbete, activa las notificaciones y gracias por ver.